Hola, soy Fernanda Kroll, coordinadora pedagógica de la Dirección de Educación a Distancia y Tecnología Educativa. Estoy aquí para que comencemos a pensar sobre la construcción de las aulas virtuales. Se trata de lograr incorporar algunas prácticas y líneas de trabajo, ideas innovadoras y creativas a través de las tecnologías disponibles a fin de complementar la enseñanza presencial, enriqueciendo las prácticas del aula. Para ello pensamos cómo organizo mi aula virtual, la metodología de trabajo, el cronograma y los espacios de consulta. Desarrollaremos estos aspectos. La metodología de trabajo tiene que ver a cómo organizamos los contenidos, cuáles son y la cantidad. En la virtualidad nos dimos cuenta de la gran cantidad de contenidos que queremos enseñar, porque tenemos que explicarlos más, con un lenguaje coloquial, que llegue a todos, con incorporación de imágenes, cuadros, figuras, y también nos damos cuenta de la atención a los docentes, a los estudiantes, perdón. Definir estrategias, definir canales, si es el chat, si es por aula, por la mensajería interna, por los foros, o organizar pequeños grupos más reducidos con la ayuda del equipo de cátedra. Definir también la tecnología a utilizar, es decir, la diversidad de los medios y canales. Por ejemplo, si voy a grabar las clases que queden ubicadas en el aula en un determinado lugar, con un enlace para que el estudiante lo pueda ver en el momento que pueda. También debemos prestar atención a las capacidades diferentes y a la accesibilidad. Pensar en aquellas personas que no nos pueden escuchar. Por ejemplo, hay una aplicación en YouTube para subtitular los videos. ¿Qué pasa también con las personas que no nos pueden ver esas imágenes que estamos presentando? Por ejemplo, con el PowerPoint, luego de descargarlo, se puede reproducir el audio. Y pensemos también en el cronograma. ¿Qué quiere decir esto? Que recomendamos desde el primer momento subir al aula el cronograma completo de la materia, con la organización de los contenidos. Se expresan las secuencias de los contenidos también, de la forma en que se lo va a dar, el tiempo de las clases y de las actividades. Esto ayuda al estudiante a ordenarse y también fomenta hábitos de estudio. Cuanto más se le aclare al estudiante, mejor va a ser su organización. Y las actividades sugerimos que sean cortas, que sean microactividades semanales con fechas de inicio y finalización para no apabullarlos con actividades muy extensas y con muy corto plazo para su realización. Las tareas que sean tareas que los mantengan activos, por ello hay que diseñar consignas en donde el estudiante realice su propio aporte, donde se vea la creatividad, se fomente la creatividad, se evite la copia, el plagio. Y los tiempos de resolución, calculamos más o menos 5 horas semanales por cada materia, establecer días y horarios para las clases presenciales, para las videoconferencias, para el trabajo en el aula, teniendo en cuenta que el estudiante no tiene solamente una materia para trabajar. Y en el caso del desarrollo de la teoría, ¿qué debo pensar acá, no es cierto? Debo pensar cómo explico el contenido, a través, cuánto debe durar, ¿no es cierto? Si lo hago a través de un video, de un PowerPoint, de una tabla, de un gráfico o de un Genially, que no se sienta mareado, que por ahí nos gusta esta aplicación, pero le agregamos cosas que no son tan importantes. Entonces, ver esas cuestiones, los mapas conceptuales. Y si uso un video, ¿cuánto va a durar? No más de 15 minutos o 30 lo sumo, ¿no? Que no sean esas clases magistrales
a las que estamos acostumbrados a ver en la presencialidad. Y también hay que tener en cuenta con el tema de los videos la duración por el peso y por la accesibilidad que tengan los estudiantes para poderlo verlo, ¿no? Y si hago una conferencia también, cuánto va a durar, si utilizo un texto, la extensión, no más de 5 páginas, y lo que escribo, eso que escribo o lo escribo o lo digo a través de un audio, o también puedo hacerlo a través de una presentación con diapositivas, con o sin audio, o un podcast, ¿no es cierto?, que son recursos que tienen una alta potencia de comunicación, que pueden transmitir información por medio de un audio, pero con una determinada estructura. Y estos recursos que vamos utilizando, podemos ir haciendo un repositorio con recursos propios del docente, que luego los va a ir compartiendo a medida que los va utilizando. Y para las clases prácticas también nos planteamos qué debo pensar, cómo superviso la práctica, cuántas actividades y cuáles actividades, ¿no? Si una, si dos, si todas las actividades, si algunas. Y esto promueve a la evaluación formativa, es decir, y sumando estas actividades en un portafolio del estudiante. Pensar en la interactividad en el aula. Se tiene que caracterizar por permitir una comunicación bidireccional entre personas o los grupos, sin importar dónde se encuentre. Esta comunicación se realiza a través de foros, de mensajería, del chat del aula, también las videoconferencias, los blogs o las wikis, entre otras herramientas que puedo mencionar. Y la interacción, que se da una interacción técnica, es la información que proporciona el docente en relación a la tarea que va a realizar el estudiante antes de la ejecución y luego. Y está la otra interacción, que es la organizativa, que es la relación entre el profesor y el grupo, destinada a establecer las condiciones espaciales y materiales para el desarrollo de la tarea, a fin de producir mejores condiciones de participación y seguridad. Y también están los simuladores educativos, que es una representación digital de un sistema real y que constituye una alternativa excelente para contextualizar las actividades educativas y para ejercitar habilidades cognitivas que serían difíciles de practicar de otro modo y que ponen en juego la intuición y la imaginación. Esto se ha visto en muchas de las carreras de nuestra universidad durante la pandemia. Y bueno, las microactividades, que era lo que estuvimos hablando hace un rato, el trabajo colaborativo a través, por ejemplo, de muros de Padlet, o también podemos usar un creador de diagramas de flujo, los blogs, blog informativos, lluvias de ideas, mapas mentales en línea, usar los disparadores para plantear problemas o temas de discusión a través de un foro, los estudios de casos virtuales, procurando generar ideas innovadoras. Y llegamos a cómo estructurar el aula. Y aquí podemos estructurar el aula de la siguiente manera, ¿no? La bienvenida, donde es un espacio donde el docente se presenta y presenta a su equipo de cátedra, lo puede hacer a través de un video corto, lo puede hacer a través de la imagen, a través de un audio, donde también en esa bienvenida se incluya el programa, el cronograma y los grupos de estudiantes si son varias comisiones. Y en la ambientación se refiere a este recorrido que va a hacer el estudiante, que lo podemos hacer a través de una actividad mientras vamos con los contenidos. Y en esta actividad puede ver su perfil, editar su perfil, colocarle la imagen o un avatar, también presentarse en un foro. Bueno, hay muchas formas de realizarlo, pero lo importante es que en este recorrido se ubique dónde están
el link para ver las clases grabadas, dónde están los materiales de consulta, dónde están los recursos, dónde están las actividades. Bueno, por eso es importante esta ambientación. Y en los contenidos, cómo los administro, también dónde figuran dentro del aula, cómo los voy dosificando, si lo hago a través de un módulo o si lo hago por unidades, el tiempo, teniendo en cuenta el tiempo de la lectura obligatoria esta que estoy colocando, no poner demasiada bibliografía que no va a poder terminar de leer el estudiante, el tiempo que va a utilizar para descargar un video, para realizar la actividad. Bueno, todo eso es importante. Por sobre todas las cosas, lo que queremos es generar en este espacio del aula virtual, una dinámica de trabajo áulico desde la virtualidad, que el estudiante ingrese con determinada periodicidad, que no se nos caiga, que no nos abandone. Y esto nada tiene que ver con la asistencia de la clase presencial. No hace falta controlar cuánto tiempo está el estudiante frente a la pantalla, sino cuánto hizo, para lograr su acreditación. Y esto lo vamos a ir viendo a medida que nos va presentando sus trabajos. Si bien nosotros podemos, por un recurso, ver si el estudiante ha ingresado o no al aula, vemos los registros, es importante para saber que no haya abandonado, pero lo más importante de todo es que haya ingresado de algún modo, ¿no?, al aula virtual. Es decepcionante llegar ahora a la presencialidad y que nosotros hayamos puesto una cantidad de elementos ahí en el aula, hayamos hecho una clase muy linda, una clase muy linda, y que el estudiante no la haya podido ver. Por eso lo que sobre todas las cosas tratamos de promover un espacio de consulta y de proactividad para nuestras aulas virtuales. Muchísimas gracias y continuamos con este curso virtual de la Dirección de Educación a Distancia y Tecnología Educativa.